Bienvenidos a Latinotopía, soy William Bastidas y este es tu podcast. ¿Quién fue el que dijo que quería más arroz? Ahí tiene pues. Latinotopía es un podcast sobre migración y el invitado de este episodio, Daniel Mendoza Leal, en este momento es un migrante, pero no un migrante que ha optado por esta condición, sino un periodista, un investigador, un abogado que ha sido forzado al exilio y que desde el exilio sigue ejerciendo su pasión, que es el periodismo, que es la información. Con él vamos a charlar precisamente sobre su experiencia en Europa, ahora que se acerca la gira por Alemania en la que presenta su trabajo de investigación periodística Matarife, el cual ha sido ya visto por millones de personas a través de diferentes canales digitales. Entonces, acompáñanos en esta charla que realizamos yo desde Alemania y Daniel Mendoza, que responde a mis preguntas mientras camina por las calles en algún lugar de Francia. Y esta entrevista también es un buen motivo para reflexionar sobre el tema de la libertad de expresión en países que se hacen llamar a sí mismos democracias. Pero si existe democracia, entonces, ¿por qué la gente que ejerce su libre derecho a la expresión tiene que verse forzada al exilio? Es una pregunta que nos hacemos, pero vamos a conversar con Daniel Mendoza Leal sobre su trabajo Matarife, aquí en tu podcast Latinotopía. Bueno, estamos con Daniel. Daniel nos acepta la entrevista mientras camina por las calles ahí de Francia. Lo tenemos acá para el podcast de Latinotopía. Los que nos van a escuchar, lo tenemos para la radio, para el programa Sin Fronteras de Radio Z y también para el canal de YouTube. Así que algunos lo vamos a ver así en el canal. Y gracias, Daniel, por aceptar la invitación, por estar con nosotros hoy en Latinotopía y en Sin Fronteras, en Radio Z. No, gracias a ustedes por invitarme, oyentes de Latinotopía, muchas buenas noches, y Radio Z también, a las comunidades colombianas en Alemania, en Suiza, en Francia, en toda Europa, que están pendientes de este programa y de mis palabras. Muchas gracias por su atención. Gracias a toda la gente que me ve y que me pone atención ahorita acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Daniel Mendoza Leal es un nombre ya conocido por la diáspora colombiana, millones de seguidores en las redes sociales, en tu canal de YouTube, casi 1 millón de seguidores también. Pero algunos latinoamericanos de la comunidad latina aquí en la diáspora en Alemania y algunos alemanes también que nos escuchan, que hablan español y que siguen en nuestro programa en la radio y el canal de YouTube, no conocen quién es Daniel Mendoza. Entonces queremos empezar por ahí, Daniel. ¿Quién es Daniel Mendoza Leal? Pues primero, yo soy un ciudadano colombiano inconforme, un ciudadano que le duele el país, que le duele lo que está pasando, que le duele que que un pueblo tan bueno como el pueblo colombiano esté en manos de un Estado genocida, asesino, de un Estado que es un padre violador, que es un padre que no nos cuida y que lo que hace es incentivar cada vez más la desigualdad para nutrir esa sociopatía institucional que hay en Colombia y en muchos lados de Latinoamérica. Pues eso es lo primero. Por otra parte, soy abogado especializado en derecho penal, en ciencias criminológicas, soy criminólogo y eso me llevó digamos que las inquietudes intelectuales que le nacen al ser y también emocionales, me llevó al afán de la investigación y eso junto a la necesidad de escribir y de expresarme, pues me llevó al periodismo y al periodismo de opinión y empecé a escribir. Finalmente realicé una serie experimental, una serie que
más que una serie de web, es para mí un arma de subversión desde la bondad, desde la creatividad, desde el amor, que utiliza la información a través de una puesta en escena artística, de una puesta en escena que toma elementos de la literatura, que toma elementos del cine, que toma elementos musicales y se usa la información para despertar emociones en el inconsciente colectivo a través de una serie de denuncias que dan fe de que el gobierno colombiano está en manos de un asesino, de un genocida, de un narcotraficante llamado Álvaro Uribe Vélez, y que narra las relaciones entre la élite colombiana, el narcotráfico, el paramilitarismo, las masacres, los asesinatos selectivos de periodistas, de líderes sociales y de diferentes personalidades que han luchado por Colombia. Y todo confluye en una persona que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya mencionaste la serie Matarife, es precisamente lo que te está moviendo por Europa en gira. Ya estamos aquí, ya en el 2021, pronto inicia la gira por Alemania también. Te presentas en diferentes teatros, en lugares muy importantes, así que traes la serie Matarife. Ya nos dijiste quién es Daniel Mendoza y nos has dado unas pistas de lo que es Matarife, ese proyecto tan exitoso. Pero descríbenos un poquito más de ese Matarife. Matarife, que es la serie que ha sido vista por millones de personas a través de los diferentes canales de YouTube y de otros canales digitales. Descríbenos un poco qué es esa serie, qué es. Sí, como le digo, es una serie que denuncia hechos de la historia del país. Es una serie documental. La primera temporada yo la escribí y la produje pensando en Colombia y fue basada en 3 artículos. Un artículo que se llama Uribe el asesino que nos puso la mafia, Uribe el Club del Nogal, pistas de entrada para la mafia mexicana en Colombia y la élite caníbal y la lucha existencial. Esos 3 artículos sirven de insumo del guión de la primera temporada que iba dirigido específicamente a las personas que no conocían una realidad del país, una realidad histórica, y era que, pues, que el país ha estado gobernado y liderado y sometido y manipulado por una élite completamente genocida, narcotraficante y paramilitar, cuyo máximo líder es, como lo digo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La serie es completamente, cada frase de la serie está soportada en expedientes judiciales, en archivos de prensa, en entrevistas, en artículos, en entrevistas de radio, en declaraciones de testigos. Y eso ha hecho que la serie no haya podido ser sacada del YouTube porque todas las demandas interpuestas por los implicados que han pretendido tumbar la serie, pues han sido ganadas, porque la serie misma se defiende sola, porque traduce una verdad, como lo decía yo, una verdad de una forma muy especial, es tomar la verdad, pero la función y la finalidad de esa verdad es no llegar a lo racional de la persona, no llegar en realidad solamente a informar a la persona sobre unos hechos, sino a que le toque su estructura interna y a que llegue a su estructura interna y a que pueda llegar a su emocionalidad. Y por eso la información es expuesta a través de una serie de mecanismos o de un formato que utiliza el arte como propuesta audiovisual, que utiliza la música y que utiliza la literatura también, porque el guión no es un guión normal de una, digámoslo, no es un guión de una voz en off normal como las que traen todos los documentales, sino que es un guión que utiliza giros literarios, pues para despertar las emociones de la gente también, pero también para poder captar la atención de personas que normalmente no se interesan por este tipo de contenidos.
Mira, te cuento cuando uno empieza a buscar en internet, la gente tendemos mucho a buscar incluso en Wikipedia, que es como una fuente de información tremenda, y uno encuentra en Wikipedia que dice Matarife, un genocida innombrable, conocido simplemente como Matarife. La serie es una serie web del periodista, escritor y abogado colombiano Daniel Mendoza Leal. La serie de tipo corto documental narra los hallazgos periodísticos que relacionarían la vida de Álvaro Uribe Vélez con narcotraficantes, paramilitares y políticos corruptos en Colombia. Yo creo que ese par de frases como que resume un poco lo que hemos estado conversando, y ahí voy a mi pregunta, y es, Daniel Mendoza, ¿por qué optas por desarrollar esta serie que es tan exitosa, este proyecto, en desarrollarlo en torno a la figura del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué precisamente centrarse en esa figura? Bueno, pues hay cosas que llegan y otras que van llegando en la vida, ¿no? Esta es una de las cosas que fue llegando. Yo, para llegar a Matarife, pues hubo un recorrido interno, hubo una serie de hechos que me dijeron, me llevaron a cuestionarme muchas cosas desde pequeño, de hechos simbólicos en mi vida. Por ejemplo, yo me enamoré de una empleada de servicio y eso me hizo darme cuenta que la situación en la que, digamos, vivía una persona en una casa inmensa y ella vivía en un cuarto de 2x2, nos servía el almuerzo, la comida y se iba, no comía con nosotros, se iba y comía al lado de una pared en la cocina. Después en la finca yo veía como pues ella se estaba achicharrando por el sol y no podía entrar a la piscina. Los hijos de los cuidanderos de la finca no podían entrar a la piscina sino hasta que nosotros salíamos de ella a las 6 de la tarde. Entonces son hechos simbólicos que a mí desde pequeño como que me hicieron cuestionarme algunas cosas y ya después caminando por la vida, avanzando por la existencia, me sumergí de pronto en algunas lecturas, la universidad también, la carrera, y me empecé a dar cuenta con mis estudios de criminología que había algo muy malo en la élite colombiana, que había algo muy perverso en la élite y que era causada por este tipo de simbolismos que en últimas lo que generan es que la élite sea compuesta por una serie de sociópatas que lo que hacen es que tienen una idea de las personas pobres como si fueran unas bacterias, como si fueran unos animales, y eso hace que pierdan los linderos y que se sientan unos monarcas y unos Zeus que pueden hacer lo que quiera con las personas, con los pobres, que se sientan como si como si estuvieran en una sociedad todavía feudal. Y pues eso hace que eso se extienda por toda la sociedad y que haya todos estos simbolismos lo que han generado es una sociopatía institucional, una sociopatía social de la élite colombiana, que en últimas permea de violencia, de dolor, de injusticia a toda la sociedad. Y posteriormente, pues ya mi relación para mí fue muy importante ser socio del Club del Nogal porque allá también me di cuenta de muchas cosas y en ese momento pues yo estaba ya formándome como abogado y posteriormente empecé mi vida profesional y tuve acceso a los expedientes de parapolítica, de farpolítica, ejercí algunas defensas, estuve en los procesos más mediáticos del país, podríamos decirlo, estuve en agroingreso, en Política, en parapolítica, obviamente, farpolítica también manejé. Y pues eso me llevó a darme cuenta que habían una serie de vínculos directos entre la élite colombiana, el narcotráfico y el paramilitarismo, y en realidad de una relación de causalidad muy estrecha entre las masacres y el genocidio y la misma élite. Así como así como también pude darme cuenta que la élite se nutría del narcotráfico y que podía ser que no cargara los aviones como lo está haciendo ahorita de forma descarada, pero que
En mi época sí era una élite que lavaba activos y que digamos que sin ella ni el narcotráfico ni el paramilitarismo hubieran llegado a donde llegaron. Fueron grandes patrocinadores y además yo creería que no solo fueron patrocinadores, sino que fueron los que activaron en realidad la violencia extrema que vivieron los pueblos, los campos y las pequeñas ciudades en la ruralidad colombiana. Yo creo que la élite colombiana activó las motosierras y activó los fusiles, que en últimas los paramilitares como Mancuso, como Jorge 40, sí, fueron completamente dirigidos y manipulados por esta élite colombiana. Y pues eso me llevó a escribir y a denunciar y a denunciar este tipo de hechos en varios artículos que posteriormente, cuando conocí al quien fuera director de la primera temporada, César Andrade, un mexicano, me llevó ya a trazar los hilos y a escribir el guión y a producir la primera de las temporadas, que era una temporada hecha especialmente para Colombia y hecha especialmente para el pueblo colombiano. Eran cápsulas de 6 a 8 minutos que podían ser vistas fácilmente en el celular. Esa era la idea, porque la idea, como le digo, no era en realidad hacer una serie, no era en realidad hacer una serie para la diversión de la gente, para el goce de la gente, aunque la idea es que la gente gozara de la serie, sí, sufriera con la serie, le doliera la serie. La finalidad era despertar el inconsciente colectivo colombiano. Y eso decidimos que se podía hacer si le llegaba a la gran masa de colombianos a través de los celulares en formatos de 6 minutos, porque en 6 minutos una persona que salía del trabajar en un banco, que iba en un Transmilenio, que iba en un bus, que iba en un taxi, podía verse un capítulo. Una persona que no tenía un plan de datos muy alto, como es la situación de muchas personas en Colombia, pues podía gastarse esos 6 minutos de pronto en ver la serie, esos 6, 8 minutos. Y pues resultó, hay 35 millones de visitas, un poco más, alrededor del mundo. Y la segunda temporada ya es otra cosa, la segunda temporada ya tiene un formato, ya la gente vio la serie, ya la gente vio la primera temporada. La segunda temporada ya tiene un formato entre 40 minutos y 1 hora. Pues mira, el relato que tú traes en la serie Matarife, la realidad muestra que ha sido aceptado por mucha gente, que ha tenido una enorme acogida. Eso lo muestran las cifras, las que tú mencionas y las que uno puede constatar en internet, la serie de artículos, publicaciones, de comentarios, incluso de gente, de expertos frente a la serie y su impacto. Esto te ha traído mucho reconocimiento, Daniel, pero también te ha costado a ti el exilio. Y yo quería preguntarte precisamente, porque este es un programa enfocado a los migrantes, pues el exilio te ha llevado a una migración no deseada, quizás. ¿Qué tal la cotidianidad de Daniel Mendoza en medio de esta circunstancia de migración no deseada, de exilio? Pues me tocó salir del país. Me estaban buscando las Águilas Negras, la oficina de Envigado, había varios sicarios en Bogotá, y después de una maratón por la vida en la que vivía trasteándome en los baúles de los carros de mis amigos, durmiendo en bodegas, a veces en hoteles, no podía quedarme más de 2 días en un sitio. Después de más o menos mes y 15 días de estar así, me ubicó la Embajada de Francia a través de una periodista que tenía relación con Amnistía Internacional, y bueno, me salvaron la vida. Francia me salvó la vida. Yo llegué a Francia pues completamente fracturado, ¿no? Fracturado, primero adolorido emocionalmente, pero con la vida, ¿no? Porque yo pensé que no iba a poder vivir, pues me estaban buscando los buenos y los malos. Yo no podía ir a la policía porque me estaba buscando la policía. Yo no podía ir a la fiscalía porque pues
El fiscal es otra de las muñecas de plástico de Álvaro Uribe Vélez. Pero por otro lado estaban las mafias, los carteles, estaba la oficina de Envigado, las Águilas Negras, que en últimas es el ejército y el paramilitarismo juntos. Entonces pues me estaba buscando todo el mundo. Yo no pensé que iba a salvar mi vida, pero en el avión me di cuenta cuando despegó que tenía ya otra vez una vida por delante. Es una sensación rara. Lo primero que pensé es que tenía que escribir la segunda temporada y tenía que hacerla fuera lo que fuera. Y lo segundo fue cómo podía traer esa segunda temporada a Francia, porque ya iba a vivir en Francia, entonces yo no podía salir con que ahora Matarife Francia, Matarife 2 Francia, como si fuera la isla de los famosos Francia o Jersey Shore Francia. Y entonces, después de más o menos una semana de pensar, me di cuenta que la solución la tenía al frente de mis narices y era mi historia. Y llegué a la segunda temporada, que fue escrita en el exilio y que la segunda temporada narra musical, visualmente, el dolor que yo siento en el exilio, pero también es explícita en la narrativa, en un par de episodios donde yo hablo de cómo me duele el exilio, de la fractura que yo siento, de los pasos que doy en una existencia en la que no vivo, porque existo donde no vivo, existo en Francia, pero vivo en Colombia. Y entonces esa ha sido la narrativa de la segunda temporada. Y creo que ha sido muy doloroso, pero me sirvió mucho y quedó muy bien. Bueno, ya pues empiezas ya la gira en Alemania, Daniel, empieza este recorrido por Alemania, que no es la primera gira que haces, porque ya has estado en otros países, en otros lugares. ¿Cómo ha sido esta experiencia de esta gira, como la reacción de la gente, la interacción directa con el público? ¿Cómo ha No, sido? a ver, ha sido muy raro, porque, a ver, yo en Colombia, yo estuve todo el tiempo escondido. Yo sí sabía que desde de las redes, sí sabía que había sido, sí, que había sido pues un éxito, ¿no? 35 millones de vistas y pues se hablaba y mucha gente hablaba de la serie. Mediáticamente había mucha exposición, pero digamos, cuando yo estaba en el aeropuerto saliendo, yo tenía el tapabocas puesto, yo no, nadie podía saber que yo salía, pero a mí me sacaron en un vuelo humanitario. Yo me quité el tapabocas un momento para hacer un video saliendo de Colombia. Era lo que yo quería, como la última vez que estaba en Colombia. Sí, entonces, mejor dicho, yo hice un video en la sala de espera, me quité el tapabocas un momento y una persona me dijo, cuando yo me lo volví a poner y cuando yo iba saliendo, un joven me dijo, valiente. Yo lo miré y me asusté, incluso eso fue uno de los grandes miedos que tuve en el avión, porque dije, me pudo haber reconocido más gente, si me reconoció él, me reconoció más gente, pues eso fue Sí, algo anécdotas, que a mí experiencias. me marcó mucho porque yo no sabía que había un reconocimiento así, pero ya después yo estuve acá trabajando también, yo llegué trabajando en la segunda temporada, escribiendo los guiones y pues sumergido en un pueblo francés donde no tenía esa exposición digamos, con el reconocimiento. Entonces, pues cuando yo salí de gira la primera vez que fue a Suiza y que veo pues que hay ese cariño de la gente y que la gente pues se quiere tomar fotos conmigo a veces y que se llenaba yo la verdad, yo no pensé que la gente fuera a llenar los lugares y eso, y ver gente parada y eso, yo lo que no, se me hace raro todavía se me hace raro, no, la verdad no dijeron muy bien eso. Pues no, es lindo verlo, ¿no? Pues y me gusta, pero creo que creo que pues lo importante en realidad no soy yo, es algo muy importante que yo siempre trato de decirle a la gente que lo importante no soy yo en la serie, en la segunda temporada y en la primera también, yo soy un mero recurso literario. Es el formato de serie, porque yo no podía hacer un formato documental. Todo esto nace más o menos de mis estudios criminológicos.
Yo podía hacer un formato documental normal porque yo sabía que no funcionaba para lo que yo quería, que era en realidad con la primera temporada lo que yo quería era que la gente se diera cuenta, primero que Álvaro Uribe es lo que es, un mafioso, un narcotraficante, un genocida, un paramilitar, y que la gente en un término como es matarife, que fue una palabra que se inventó Gonzalo Guillén, pues se inventó, no, le dijo a él, en el Twitter le decía matarife, que esa palabra la gente cuando la oyera ya supiera, es Álvaro Uribe, un asesino, un genocida y un paramilitar. Y eso no se lograba con un formato documental normal, sobrio. No, tocaba hacer una serie, un thriller de novela negra. En principio lo íbamos a hacer con una sombra. Yo iba a hacer una sombra precisamente por lo que me tiene acá, por los problemas de seguridad. Pero 2 días antes de que empezara el rodaje, yo dije, si yo pongo una sombra, la gente se va a asustar más. Y yo lo que quiero es que la gente se despierte y diga, oiga, no, yo no puedo estar gobernado por la mafia, por un cartel, por unos asesinos. Y si yo no salgo con mi cara, si yo no salgo con mis tatuajes, si yo no salgo con mi nombre, con mi voz, esto no va a funcionar, esto no va a ser lo que debe ser. Entonces yo lo que yo decidí, aunque el equipo no quería, el equipo decía que estaba loco, pues que el equipo era César en realidad, y otra persona, César le dijo, bueno, eso es muy peligroso. César me intentó convencer que no, pero al final no, dijimos, se va a hacer así, y lo hicimos, y salí pues yo frenteando en un formato thriller, novela negra, diciendo la verdad. Entonces eso es informando con la verdad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que el formato me lleva a que yo exista en realidad como recurso literario que yo mismo empleé, porque además no había quien más que lo hiciera o que se atreviera a hacerlo. Pero lo importante es lo que dice la serie, e incluso no solo lo que dice y lo que denuncia la serie, sino lo que la gente sienta cuando se da cuenta de lo que dice y denuncia la serie. Lo que sienten por dentro, lo que sienten. Eso es lo importante. Bueno, Daniel Mendoza Leal, el creador de la serie Matarife, quien estará pues próximamente también de gira por Alemania, en diferentes ciudades. Muchas gracias por habernos aceptado esta entrevista y esta charla y por compartir con nosotros tu experiencia con la serie y tu experiencia también como migrante latinoamericano aquí en Europa. Muchas gracias, Daniel. Bueno, hasta luego, que estén bien. Gracias, chao. Chao. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y que la suelte el que se quedó pegado, cuchareando, cuchareando.